Esto sucedió hace unos meses. Yo estaba en Eldridge, un pequeño pueblo que tenía un aire casi idílico. Soy periodista freelance y buscaba algo que reviviera mi carrera tras ser despedido. Nunca había estado en un lugar así, rodeado de densos bosques y calles tranquilas. La atmósfera era agradable, pero había algo raro que me perturbaba. Recorría el pueblo y hablaba con los residentes. Muchos me contaron sobre desapariciones misteriosas que habían ocurrido a lo largo de los años. Una anciana en la plaza susurró sobre un club que se reunía a la luz de la luna. Me ofreció un símbolo extraño que había visto entre ellos. No estaba seguro, pero mi curiosidad creció, aunque sentí una leve inquietud recorriendo mi espalda. Instalé mi pequeño equipo en una cabaña, pensando que podría ser un buen lugar para mi investigación. Con el tiempo, hablé con más personas, pero algunas parecían reacias. La atmósfera cambió. Empecé a recibir amenazas anónimas por correo, y noté que algunos rostros en las calles parecían seguirme. Era inquietante. Sentí que debía seguir, aunque no sabía a dónde me llevaba esta historia. Una noche decidí acercarme al bosque donde decían que se realizaban los rituales. Sentí mi corazón latir rápidamente mientras me adentraba en el bosque. El frío se hacía más intenso, y aunque mi mente decía que regresara, mis pies no respondían. Escuché murmullos, aunque no entendía las palabras, había un tono que me helaba la sangre. No estaba seguro de si quería seguir, pero algo me obligaba a avanzar. Cuando estaba a punto de darme la vuelta, vi varias figuras encapuchadas. No podía ver sus rostros. Ellos estaban en un círculo alrededor de un altar. El símbolo que la anciana me dio daba vueltas en mi cabeza. No podía dejar de pensar en cómo se conectaba todo esto con las desapariciones. Mi mente estaba agitada y mis pensamientos eran confusos. No estaba preparado para lo que vi. De pronto, una figura se giró hacia mí. Solo vi un par de ojos brillantes. No sabía si me miraban a mí o si solo me había imaginado su existencia. Me sentí atrapado. Quería salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Intenté dar un paso atrás cuando me quedé helado. No había nadie detrás de mí. ¿Por qué llevan a cabo esto?, pregunté en voz alta, pero no hubo respuesta, solo un silencio profundo que me dejó más confundido. Justo cuando creí que iba a desmayarme, una voz resonó en la oscuridad. ¿Por qué estás aquí? Solo podía ver esos ojos brillantes. Sentí que tiempo y espacio se detuvieron. No sabía si era el final, si sería lo último que vería en mi vida. Las figuras seguían allí, en silencio, como sombras que esperaban su momento. Capítulo 2. Bajo la luz de la luna. No sabía cómo reaccionar. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa, pero el miedo me tenía paralizado. La voz resonó de nuevo, suave y enigmática. Tú no perteneces aquí. ¿Acaso eso era un aviso o una advertencia? En ese momento vi a la figura moverse. Se acercó lentamente, mientras los demás se mantenían en su lugar, como guardianes de un secreto oscuro. La figura se detuvo justo frente a mí. La capucha caía sobre su rostro y las sombras ocultaban cualquier rasgo. Solo brillaban esos ojos como faros en la oscuridad. «Sabes lo que buscas», continuó la voz, dejando que la tensión llenara el aire. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué podría saber este desconocido sobre mí? ¿Qué sabes de las desapariciones?, logré preguntar, temiendo la respuesta. La figura inclinó la cabeza y sonrió. No podía ver su boca, pero sentí el gesto en el aire frío. Todo tiene un precio, periodista. Y tú, ¿estás dispuesto a pagarlo? Su respuesta fue críptica. Sentí un sudor frío recorrer mi frente. Justo cuando me preguntaba si debía intentar escapar, un murmullo emergió del grupo de figuras encapuchadas. Había empezado una especie de canto, un tono repetitivo que reverberaba en mi pecho. Era inquietante, una mezcla de sonidos que parecían unirse en una sinfonía de locura. Pensé que podía ser mi último momento, la última vez que respiraré aire fresco. La figura delante de mí extendió su mano.
En su palma había algo, un trozo del mismo símbolo que me había dado la anciana. Toma esto, una guía, un pasaje. Pero, ¿a dónde me llevaría? Estaba atrapado entre el deseo de saber y el instinto de sobrevivir. Sin pensar, alcé la mano y tomé el objeto. El frío del metal se sentía intenso, como si me absorbiera energía. De repente, sentí un tirón en mi estómago, como si la tierra debajo de mí temblara. Miré hacia el altar, donde las figuras ahora parecían estar en un trance profundo, moviéndose al ritmo del canto. Entonces, todo se congeló. Las figuras paralizadas, la voz que hizo eco en mi mente. Sentí que el mundo se desvanecía. En un instante me encontré de pie, pero no en el mismo lugar. Ahora estaba completamente solo en el bosque. La cabaña parecía un espejismo. La luna brillaba intensamente, creando sombras distorsionadas a mi alrededor. La angustia me invadió. Miré atrás, pero el altar y las figuras ya no estaban. Solo quedaban los árboles, susurrando secretos que no quería escuchar. Sin embargo, en mi mano aún sentía el símbolo. ¿Cometí un error al quedarme? ¿Qué había pasado con aquellas figuras? Mi mente corría a 1000 por hora. Decidí que debía regresar, confrontar a la anciana y preguntarle más sobre el símbolo. Tal vez allí encontrara respuestas. Mientras corría hacia la cabaña, noté que no estaba solo. Unos pasos resonaron detrás de mí. Paré en seco y me giré. Solo sombras, pero el miedo se aferraba a mí con tanta fuerza que no me dejaba respirar. Entonces lo vi. Un par de ojos brillantes se asomaban entre la maleza, mirándome fijamente. ¿Eran aquellos los mismos ojos del culto? ¿Me habían seguido? Apenas podía distinguir la forma del ser que se acercaba. El silencio se sintió pesado, como si todo el bosque se detuviera para escuchar. Justo antes de que lograra hacer un movimiento, la voz resonó de nuevo, esta vez llena de desafío. No puedes escapar del destino que te hemos encomendado. Me di cuenta de que mis peores temores estaban a punto de hacerse realidad. Sin saber si podría enfrentar lo que venía, giré y corrí, sintiendo la respiración del miedo acercarse detrás de mí. Capítulo 3. Sombras en la oscuridad. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que todo lo que había aprendido hasta ese momento se desvanecía. Las sombras se alargaban a mi alrededor, y el eco de mis pasos resonaba en la quietud del bosque. Cada aliento me dolía, y el símbolo en mi mano parecía cada vez más pesado, como una carga que no sabía si estaba dispuesto a llevar. Las ramas crujían bajo mis pisadas, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que algo o alguien estaba muy cerca, siguiéndome. Pero, ¿quién? ¿Las figuras encapuchadas? ¿El ser de los ojos brillantes? La oscuridad se sentía viva, casi como si buscara atraparme. Al fin llegué a la cabaña. Era un refugio, pero también un lugar que guardaba secretos perturbadores. La puerta chirrió cuando la abrí y una ráfaga de aire frío me saludó. Mi mente todavía hacía eco de la voz que decía que no podía escapar de mi destino. ¿Qué destino? ¿Qué buscaban de mí? Dentro, la anciana aún estaba allí. La luz de una vela iluminaba su rostro, arrugado pero sereno, como si todo lo que había sucedido fuera parte de un juego del que solo ella conocía las reglas. «Has tomado la decisión», dijo sin rodeos, como si hubiese estado esperando mi llegada. «El símbolo te ha elegido». «¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren de mí?», pregunté. Mi voz temblaba. La anciana sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Era como si celebrara algún tipo de victoria. «Cada generación tiene sus elegidos, aquellos que deben conocer la verdad. Tú eres uno de ellos». La confusión se mezcló con la rabia. No quiero ser parte de esto, no quiero saber nada. Pero, en el fondo, sabía que eso no era del todo cierto. La curiosidad me desgarraba. La anciana se acercó,
y con un movimiento rápido tomó el símbolo de mi mano, lo sostuvo frente a mí, y en ese instante sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Debes aprender a usarlo, te conectará con lo que temes. Su mirada se tornó grave. El culto no es solo una leyenda, es un legado, y ahora el legado tiene un nuevo portador. Mientras hablaba, sentí que la cabaña temblaba levemente, como si presenciara el despertar de algo antiguo. Fuera, el canto de las figuras resonaba nuevamente, una llamada que reverberaba dentro de mí. Ellos no te dejarán ir, no te alejarás tan fácilmente de lo que has descubierto. La voz de la anciana era un susurro, pero había una certeza aterradora en ella. Sin pensarlo, traté de recuperar el símbolo de su mano, pero ella se hizo hacia atrás. Debes ir a ellos. La verdad no se encontrará aquí. Sus palabras colisionaban con mi pecho. La puerta de la cabaña de repente se abrió con un crujido ensordecedor. El aire cambió. La atmósfera se sentía pesada, casi tierna, pero llena de un peligro latente. Miré hacia afuera y vi las siluetas del culto acercándose, sus ojos brillantes como faros en la oscuridad. El canto se volvía más fuerte, más insistente. «Ellos vienen», dijo la anciana antes de dar un paso atrás. Su voz se desvaneció en el eco de las sombras. Mientras corría hacia el exterior, el impulso de aprender la verdad y enfrentar mi destino superaba el temor de lo desconocido. Mientras corría, el símbolo ardía en mi mano, recordándome que había tomado un camino del que no había retorno. Las figuras se movían con precisión, sus miradas fijas en mí. Aunque podía sentir que me atrapan, también sabía que debía descubrir qué era lo que realmente querían. Ahora, no solo era un periodista curioso, era parte del legado. Mi corazón latía con cada paso, y antes de que pudiera reflexionar sobre el camino que había elegido, me sumergí en la oscuridad, listo para enfrentar lo inevitable. Capítulo 4. La llamada del legado. Una ráfaga de aire helado me golpeó cuando crucé el umbral de la cabaña. Doquier miradas resplandecían en la oscuridad, como si el bosque me observase. Mis pies apretaban el suelo mientras corría. No sabía a dónde iba, pero no podía quedarme ahí. Las figuras se acercaban, no había escapatoria. El canto resonaba, y entonces, mientras corría por un sendero estrecho, la oscuridad se volvió más densa. Escuché susurros entre las hojas, palabras que parecían llamar mi nombre. Cada sílaba se sentía como una corriente, arrastrándome hacia algo inimaginable. «¿Qué quieren de mí?», me pregunté, la voz de la anciana reverberando en mi mente. «El legado tiene un nuevo portador». Pero, ¿qué significaba eso? Mientras corría, el símbolo en mi mano pulsaba, y una imagen se formó en mi mente, fugaz y llena de significado. No podía quedarme con la incertidumbre. De repente me detuve. Las sombras se estaban consolidando a mi alrededor. A mi izquierda, una figura encapuchada se desprendió de los árboles. Me congelé. Era una mujer. La reconocí. Era la misma que había visto en la cabaña, pero ahora su rostro se mostraba claro. Era joven, pero los ojos reflejaban un conocimiento antiguo, casi profundo. Mi corazón se aceleró mientras ella daba un paso hacia mí. «Ven», dijo, su voz suave pero firme. «No temas, eres uno de nosotros ahora». Mis instintos me gritaban que huyera, pero algo en su tono me mantuvo en su lugar. «¿Uno de ustedes?», pregunté, buscando respuestas en su mirada. El símbolo me ardía en la mano, parecía querer hablar. Ella notó mi inquietud. «Lo sientes, ¿verdad? La conexión. El símbolo te conecta con lo que antes era un secreto inaccesible». La mujer avanzó y con un gesto calmado, extendió su mano. «Debes venir con nosotros. No puedes escapar de tu destino». «¿Qué destino?», insistí, mi voz ahora temblorosa. «¿Qué es esto?». Las figuras comenzaron a rodearnos, una danza macabra en la penumbra. Los ojos brillantes se movían en perfecta sincronicidad. Ella respiró hondo antes de responder. «El culto no busca hacerte daño, busca abrir tus ojos a la verdad. Tu historia está íntimamente ligada a la nuestra». «¿Pero por qué yo?», cuestioné, la incredulidad escapando de mis labios. «Soy solo un periodista». Un murmullo surgió entre las sombras, como si las figuras compartieran un secreto. «Eso crees», dijo la mujer, «pero tú has sido marcado.
Tú tienes la curiosidad necesaria para ver lo que otros no ven. Hay respuestas que esperamos que tú encuentres. La presión en mi pecho creció. Las luces de sus ojos eran hipnóticas, pero el miedo seguía acechando. Miré a mi alrededor y comprendí que no podía escapar. No había otra opción. «Está bien», murmuré, «te seguiré». Las figuras se separaron para abrir un camino, y la mujer sonrió, satisfecha. Un paso hacia adelante, y luego otro. Al cruzar el límite, sentí un cambio en el aire, como si una puerta se abriera a otros sentidos. Comenzamos a movernos hacia lo desconocido, hacia lo que había estado velado durante tanto tiempo. Y mientras lo hacía, el símbolo en mi mano ardía al rojo vivo, prometiendo respuestas y revelaciones que no sabía si estaba listo para enfrentar. Pero ya no había vuelta atrás. Así comenzó mi viaje en la oscuridad, inmerso en un mundo de cultos y secretos ocultos. Lo único que sabía era que la verdad estaba más allá, esperando a ser descubierta. Capítulo 5. En el umbral del conocimiento. Mientras avanzábamos por el sendero, el murmullo de las figuras se convirtió en un canto suave. La mujer que lideraba la marcha no me soltó la mano, y la sensación de conexión se profundizaba con cada paso. Las sombras parecían cobrar vida, bailaban alrededor de nosotros, invocando un aire de ritual y misterio. «¿Dónde estamos?», pregunté, la ansiedad asomando de nuevo en mi voz. «¿Cuál es este lugar?» «Un lugar sagrado», respondió la mujer, sin dejar de mirar hacia adelante. «Hay secretos escondidos en cada rincón de estos bosques. Aquí, el tiempo fluye de manera diferente. Las verdades que otros han olvidado aún permanecen vivas». El símbolo brillaba intensamente, casi como si tuviera su propia pulsación. Sentí que cada latido en mi pecho resonaba con él. No era solo un objeto, era parte de mí. Algo en su energía despertaba una parte de mi memoria, aunque no podía recordar qué exactamente. Al dar un giro en el sendero, entramos en un claro, y lo que vi me dejó sin aliento. Un círculo de piedras antiguas se alzaba frente a nosotros, cada una cubierta de runas que parecían brillar débilmente bajo la luz de la luna. El aire estaba cargado de electricidad y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Es esto lo que querían? ¿Mostrarme?, musité, incapaz de apartar la mirada. «Es solo el comienzo», murmuró la mujer, liberando mi mano para dar un paso hacia el círculo. Las figuras la siguieron, formando una semicircunferencia. «Aquí es donde se lleva a cabo la verdad. Aquí es donde tu legado te espera». «¿Qué significa eso?», insistí, reconociendo que el miedo comenzaba a transformarse en curiosidad. «¿Qué tipo de legado?». «Tu legado es el poder de ver lo que otros no pueden», dijo, señalando el símbolo que aún emanaba calor en mi mano. «Los ancestros han elegido a aquellos con la capacidad de cambiar el curso de nuestro futuro. Necesitamos que encuentres la clave». El corazón me latía con fuerza. ¿La clave de qué? Fue entonces cuando el canto se intensificó, mezclándose con susurros. Era como si las piedras mismas hablaran. La mujer tomó una respiración profunda y cerró los ojos, como si estuviera conectando con algo profundo. La clave que abre el portal a lo que está oculto. Este lugar es un nexo de energías. Muchos han venido aquí, pero pocos han sido dignos. Antes de que pudiera preguntar más, de repente todo se oscureció. Las luces de las piedras se apagaron y una sensación de pánico llenó el aire. Las figuras comenzaron a moverse nerviosamente y el canto se transformó en gritos ahogados. «¡No!», gritó la mujer, y en un instante un viento huracanado surgió de la nada, haciendo que las sombras se arremolinaran a nuestro alrededor. «¡No te vayas! ¡Debes quedarte!». Cuando la oscuridad parecía abrumarnos, el símbolo en mi mano brilló intensamente, proyectando una luz que cortó a través de la penumbra. Sentí que una presencia se aproximaba, una fuerza opuesta. De repente, una figura emergió de la oscuridad, más imponente que cualquier otra que hubiera visto. Tenía una capa negra y en su rostro se dibujaban líneas de experiencia y poder. «El legado no se puede forzar»,
dijo, su voz resonando como un trueno. Debes elegir, recibirás el conocimiento o te volverás un rebelde. Mi mente quedó en blanco. Sabía que esta decisión cambiaría todo. La verdad estaba cerca, pero también el peligro. Lo único que sonaba en mi cabeza era el eco del juego que se había iniciado. Justo cuando iba a responder, todo se oscureció de nuevo, llevándome a un abismo del que no estaba seguro si podría escapar. La decisión se acercaba, y con ello, las revelaciones que cambiarían mi vida para siempre. Capítulo 6. La opción. Recuperé la conciencia en un lugar diferente. Ya no estaba en el claro ni rodeado de figuras. Me encontraba tendido en el suelo duro de una habitación oscura, con un leve eco de murmullo en el aire. El símbolo brillaba débilmente en mi mano, pero no podía recordar cómo había llegado allí. ¿Hola?, llamé, sintiendo que mi voz se perdía en la negrura. Me levanté lentamente, tratando de no dejar que el pánico se apoderara de mí. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, empecé a distinguir formas, vagamente familiares, como si estuvieran incorporando fragmentos de memorias olvidadas. Las sombras danzaban en las paredes, pero ahora se sentían más inquietantes. De repente, escuché un susurro. Elige sabiamente. Era la voz del hombre de capa negra, pero no lo vi por ningún lado. ¿Era una parte de mi mente o realmente estaba cerca? Intenté recordar las opciones que había sido presentado en el claro, conocimiento o rebelión. Pero el miedo en mi pecho creció al pensar en las posibles consecuencias de cualquiera de mis decisiones. ¿Qué significan esas opciones? ¿Qué es el conocimiento que se ofrece? Tu elección afecta a más que solo a ti, respondió la voz, resonando en la oscuridad. Los que han venido aquí antes no tomaron en serio su legado, y el precio fue alto. ¿Te arriesgarás a repetir su error? Mi corazón se aceleró. No quería ser parte de algo destructivo, pero el impulso a descubrir la verdad era más fuerte. Miré el símbolo en mi mano, que comenzaba a calentarme de nuevo, como si animara mis dudas a salir a la luz. ¿Qué ocurre si me niego?, pregunté, sintiendo que cada palabra era una prueba. Su rechazo tendrá consecuencias, dijo la voz, con un tono más grave. Puede que nunca encuentres paz, ni la comprensión de lo que realmente eres. La ignorancia es más oscura que esta habitación. Me sentí atrapado en una mala jugada. En mi mente, la pregunta se repetía: ¿qué tipo de conocimiento tiene un costo tan alto? El aire se volvía más espeso y caótico. Con cada segundo que pasaba, la idea de rebelarme parecía más tentadora, pero a su vez más aterradora. Entonces lo vi. A través de la penumbra, una sombra tomó forma. Era la mujer de la que había dependido en el bosque. «Tienes que decidir», exclamó, su voz resonando como un eco de descubrimiento. «Tu futuro, el futuro de todos, está en juego». «Dame una razón», exigí, y noté que mi voz era más firme esta vez. «Te he guiado porque veo la chispa en ti. Tú, de todos, puedes restaurar el equilibrio que se perdió, pero tienes que elegir estar en el lado del conocimiento». Sus ojos brillaban incluso en la oscuridad, reflejando una visión que aún no podía comprender. «¿Y si al elegir el conocimiento destruyo todo?», murmuré, sintiéndome atrapado entre los extremos. «No es la elección lo que te define», respondió, con una tranquilidad que apenas podía creer. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. En ese momento, el aire alrededor de mí comenzó a vibrar, creando una presión que empujaba contra mi pecho. No podía ignorar que la elección estaba más allá de mí mismo. Entendía que lo que haría tocaría a muchas vidas. Entonces, con el símbolo ardiente en mis manos, recordar la promesa de los ancestros que me habían traído aquí, decidí. «Voy a aceptar el conocimiento», declaré, mi voz resonando a través de la oscuridad hacia lo desconocido. Pero, mientras las palabras cruzaban mis labios, una nueva sombra se asomó en el rincón de la sala. Algo se movía. Súbitamente, me di cuenta de que no estaba solo.
Una presencia poco amigable se acercaba a nosotros, y sentí que el aire se congelaba mientras la figura aislada se hacía evidente. «Bienvenido a la elección», dijo una voz distinta. Mi corazón dio un vuelco. «Pero no estás preparado para lo que viene». Capítulo 7. La amenaza. La figura que emergía de la oscuridad era un hombre, alto y esquelético, con rasgos angulosos que insinuaban una vida de sufrimiento y sacrificio. Su mirada era fría, casi vacía, como si hubiese perdido una parte de sí mismo mucho antes de entrar en esta habitación. La tensión en el aire se hizo palpable. Podía escuchar mi corazón latiendo, cada pulso resonando como un tambor de guerra. «¿Quién eres?», pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque el miedo se colaba en mis palabras. «Soy el guardián de lo que buscas. Aquellos que vienen aquí deben enfrentarse a mi juicio», respondió, casi con desdén. Su sonrisa era una mueca, como si se burlara de la certeza que alguna vez tuve. «¿Has entendido las implicaciones de tu elección? El conocimiento no es simplemente información, es poder, y el poder tiene su precio». La mujer a mi lado, que parecía una aliada, se tensó. «No lo escuches, él es un manipulador. Lo que te ofrece no es sabiduría, sino dudas y sombras», gritó, haciendo un gesto de advertencia hacia el guardián. «No puedes protegerlo siempre. La decisión ha sido tomada, y la oscuridad no se detendrá ante nada», afirmó el guardián, mientras la habitación comenzaba a vibrar a mi alrededor. Las paredes parecían cerrarse, como si el lugar mismo estuviera respondiendo a su presencia. De repente, el símbolo en mi mano ardió con intensidad. La luz inundó el espacio por un breve instante, revelando grabados en las paredes, tallados con símbolos antiguos. Eran advertencias, historias de aquellos que habían elegido antes que yo y habían fallado, dejándome con un nudo en el estómago. «¡Haz algo!», urgió la mujer, acercándose a mí como si su cercanía pudiera infundirme coraje. «Solo tú puedes dominar el poder que has decidido aceptar. No dejes que él te aterre». El guardián rió, una risa helada que hizo eco entre las paredes. «¿Dominio? No hay dominación sin sacrificio. Tu elección te atará a esta oscuridad. Decide ahora, antes de que sea demasiado tarde». Súbitamente, todo cambió. Recordé las luces que vi en el bosque, recordé la conexión que sentí con el símbolo. En el momento exacto en que vacilé, una corriente de poder me atravesó. Era como si la esencia de todo lo que había experimentado latiera dentro de mí, empujándome a tomar acción. Apreté el símbolo y cerré los ojos. De repente, visualicé las conexiones entre los símbolos en las paredes y las sombras que se retorcían a mi alrededor. No era solo una lucha, era una invitación. Con cada instante que pasaba, sabía que tenía que hacer algo. «Voy a enfrentar lo que venga», afirmé, abriendo los ojos y buscando la mirada del guardián con determinación. «No dejaré que el miedo decida por mí». Mientras esas palabras salían de mis labios, vi cómo el guardián se enrojecía. En ese segundo, comprendí que no solo estaba luchando por mí mismo, sino por un futuro que aún no conocía. El guardián se movió, lanzando una sombra oscura hacia mí, pero yo ya estaba preparado. Con un grito de desafío, levanté el símbolo y canalicé la luz que había sentido en el bosque. El poder brotó de mí, sentí su energía resonando en cada partícula del aire. Las sombras se retorcieron al contacto, y un grito que no podía ser humano escapó de los labios del guardián. Pero en ese momento de concentración total, su voz se desvaneció en un eco distante. Todo lo que sabía y todo lo que podía llegar a ser dependía de lo que hiciera ahora. «Me niego a dejarte ganar», grité, lanzando la luz hacia las sombras. La habitación estalló en un resplandor cegador y el guardián se desvaneció en la oscuridad, dejando solo un eco de su amenaza. Pero la calma sería fugaz.
Ahí fue cuando lo vi. Susurrantes figuras emergieron de las sombras que quedaban, y mi corazón se hundió de nuevo en la incertidumbre. Esta vez no habría vuelta atrás. Capítulo 8. Enfrentando las sombras. Las figuras que emergieron de la oscuridad eran un torbellino de formas inquietantes, casi humanas pero distorsionadas. Sus contornos eran vagos, flotaban entre la realidad y la pesadilla. Sentí que el aire se enfrió a mi alrededor y mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué eran y qué querían de mí? «Mantente firme», gritó la mujer junto a mí, su voz resonando en medio del pánico que empezaba a apoderarse de mí. «Recuerda el poder que llevas contigo». Un guiño de luz en sus ojos me dio un atisbo de seguridad, pero el miedo no se disipaba. Las sombras se movían, organizándose en un patrón oscuro. Podía escuchar susurros que parecían entrelazarse con el viento. No eran solo sonidos, era un idioma que vibraba a través de mi piel y me hablaba sobre mis peores temores, mis inseguridades. Cerré los ojos por un segundo, tratando de recuperar el control. Pensé en la luz del símbolo, en la energía que había sentido. «Si combinamos nuestras fuerzas, podemos enfrentarlos», dije, sin estar seguro de si realmente lo creía. La mujer asintió y se situó a mi lado, extendiendo su mano. Su energía se sintió como un calor reconfortante. Juntos levantamos el símbolo una vez más. La luz brotó, y aunque era fuerte, sabía que necesitaríamos más que eso. «Este no es solo un combate físico, es una batalla de voluntades», susurró ella. «Debemos mostrarles que no tenemos miedo». Mientras nos preparábamos, las sombras avanzaron, con mayor fuerza y velocidad. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía dejar que el miedo dominara el momento. Con un grito, canalicé toda la luz que podía, enfocándome en cada recuerdo positivo que había acumulado. Recordé los momentos de amistad, los instantes de felicidad, esos pequeños destellos que iluminan la vida. Las sombras tropezaron al contacto con la luz, como si fueran criaturas madejas que intentaban retroceder. Pero no se detuvieron. Una de las figuras se adelantó, más definida que las demás. Tenía ojos vacíos que parecían buscar algo dentro de mí. Grité y el poder creció, resonando antes de liberarse en una ola brillante. Un resplandor blanco parecía romper la sala. Las sombras gritaron en un coro de angustia, pero a través del caos vi algo sobresalir. Un antiguo símbolo en la pared empezó a brillar, como si respondiera a nuestra luz. Era uno de los grabados que había visto antes, pero ahora era diferente. Parecía un portal, un vínculo entre el mundo físico y el reino que habitaban estas sombras. «¡Mira!», exclamé, señalando el símbolo mientras la luz continuaba ardiendo. «Puede haber una manera de detener esto». «Debemos activarlo», dijo la mujer, empujándome hacia el símbolo. «Es nuestra única esperanza». El símbolo necesitaba más energía y enfoque. Las sombras parecían desvanecerse, pero las figuras que aún quedaban se acercaban rápidamente. La amenaza era innegable. Sin pensarlo y con una mezcla de determinación y miedo, junté mis manos y el símbolo brilló más intensamente. En ese mismo momento lo comprendí. Si queríamos cerrar esta puerta, debía haber un sacrificio. Cerré los ojos de nuevo, esta vez aceptando la idea. Mi conexión con todas las emociones, todos los recuerdos, era lo que realmente me fortalecía. Sin sorpresas ni dudas, respiré profundo y di un paso hacia adelante, justo al borde del símbolo. Fue entonces cuando todo se oscureció. La habitación estalló en caos y supe que había tomado el camino de regreso al caos, pero el destino que me esperaba estaba aún por revelarse. Capítulo 9. En el umbral de lo desconocido. El vacío me envolvió y todo se desvaneció en la oscuridad. No había sonido, ni luz, ni siquiera la sensación del tiempo. Sentí que caía, pero no había gravedad. Mi mente luchaba por encontrar un ancla en la confusión. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasaría ahora? De repente, un destello de luz cortó la nada. Me encontré en un lugar que estaba entre la vigilia y el sueño. Un paisaje surrealista se extendía ante mí, colinas distorsionadas y cielos de colores imposibles. No sabía si estaba en otro mundo o si esto era una manifestación de mi propia mente.
Aquí es donde todo comienza, dijo una voz familiar que resonaba a través del vacío. Era la mujer que había estado a mi lado. La vi acercarse desde la distancia. Su rostro estaba iluminado por un resplandor cálido que desafiaba la extraña atmósfera. ¿Qué es este lugar?, pregunté con ansiedad. ¿Hemos fracasado? No, no hemos fracasado, respondió. Estás en el umbral. Este es un punto de conexión entre tu mundo y el de las sombras. Tienes el poder de decidir lo que sucederá a continuación. Mis manos temblaban. Me di cuenta de que tenía que ser fuerte ahora más que nunca. ¿Cómo puedo cerrar el portal? ¿Qué tengo que hacer? Debes enfrentar tus miedos, me dijo. Cada sombra que viste antes es una manifestación de otra parte de ti que no has aceptado o que has ignorado. Para cerrar el portal, debes integrar esas partes. Al escucharla, un escalofrío recorrió mi espalda. Enfrentar a las sombras significaba enfrentarme a mí mismo. Las inseguridades que había eludido, los recuerdos de los que había huido, todos estaban a esperas de ser reconocidos. Una imagen brotó en mi mente, una visión de mi infancia en la que había sufrido rechazo por ser quien era. La figura de un niño distante se materializó ante mí, sosteniendo un corazón quebrado. «¡No puedo!», grité, sintiendo el peso de los recuerdos oprimirme. «Debes hacerlo», insistió la mujer. «No puedes correr de ellos. Quítales el poder que tienen. Dale luz a lo que temes perder». Respiré hondo, y el niño se acercó. Abrí mi corazón, recordando todo lo que había vivido hasta ahora. Las risas, las lágrimas, los momentos de alegría y dolor. Mis inseguridades no eran solamente sombras, eran parte de mí. La figura del niño comenzó a brillar como un reflejo de mis propios sentimientos. Sentí que una energía nueva brotaba de dentro. «Te acepto», murmuré, «te doy la bienvenida». Una ola de luz surgió de mí, y el paisaje a mi alrededor comenzó a vibrar. Cada sombra empezó a desvanecerse y a transformarse, revelando su verdadera esencia. Ya no eran figuras aterradoras, sino partes de un todo más grande. Sin embargo, una sombra permanecía, más oscura y amenazante que las demás. Era la figura de la persona que me causó más dolor, una proyección de mis miedos más profundos. Sus ojos vacíos me atravesaban con un peso que me paralizaba. «No puedo», susurró como un eco tenebroso. «Eres débil». Mis rodillas flaquearon, pero la mujer a mi lado asintió. «No, tú eres fuerte. El poder está dentro de ti. Recuérdalo». Con toda la fuerza que pude reunir, respondí con las luces que emergieron de mi corazón. «Soy más fuerte que mis miedos. Soy mi luz». La oscuridad comenzó a desdibujarse. La figura titubeó y por primera vez pareció dudar. Fue entonces que me di cuenta de que no estaba solo. La mujer, mi pasado, cada recuerdo que había abrazado, estaba a mi lado. El aire se llenó de un resplandor intenso, la última sombra se diluyó en una lluvia de luz y el paisaje a mi alrededor se transformó. Miedos, inseguridades y sombras ahora florecían como flores en un jardín iluminado. Pero mientras la luz se expandía, sentí un nuevo cambio. Una vibración oscura surgió de la tierra. Era el símbolo en la pared, resonando nuevamente. «Esto no ha terminado», dijo la voz ominosa desde la distancia, haciéndose eco en el nuevo espacio. Me di cuenta de que aunque había ganado una batalla, la guerra apenas comenzaba. El verdadero terror todavía acechaba en las sombras. Capítulo final. En el eco de las sombras. La luz del lugar comenzó a desvanecerse, dejando solo un tenue resplandor que iluminaba el nuevo paisaje. La figura de la mujer a mi lado seguía allí, pero su mirada mostraba preocupación. «Este no es el final», dijo, y su voz resonó con una gravedad que no pasaba desapercibida. «Lo que has enfrentado es solo una parte de lo que representa el legado». «¿Qué quieres decir?». Miré a mi alrededor, todavía sintiendo la energía que creé al enfrentar mis miedos. Todo parecía tan seguro, pero en el fondo sabía que algo más acechaba. «El guardián y las sombras son solo manifestaciones de lo que aún no comprendes», me explicó.
Tu viaje no ha hecho más que comenzar. A pesar de lo que has logrado, el verdadero desafío será cómo utilizar ese poder que has despertado. De repente, una risa resonó en el aire, inimaginablemente familiar y perturbadora. Fue la voz del guardián, más cercana que antes. ¿Crees que has ganado? El conocimiento y el poder viene a un gran precio. Lo que has liberado no se puede contener. El caos de tu elección no se disipará tan fácilmente. Miré a la mujer, en busca de una respuesta, pero su expresión estaba cargada de incertidumbre. No puedes permitirte dudar, advirtió. Lo que hiciste no solo tiene que ver contigo, hay otros que están ligados a esto, y tu decisión puede afectar a todos. El eco de su advertencia resonaba en mis pensamientos. Mis experiencias hasta ahora, cada figura oscura y los símbolos parecían un mar de posibilidades y peligros. ¿Qué tengo que hacer ahora?, pregunté, en voz baja, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastante en mi pecho. Debes descubrir cómo encauzar tu nuevo poder, respondió la mujer. No puedes hacerlo solo. Los otros que han sido elegidos deben ayudarte. El culto no se detendrá solo porque tú has hecho una elección. Sus oscuros deseos volverán, y probablemente más fuertes. A medida que hablaba, la oscuridad comenzó a cobrarse cada vez más espacio en la luz. Vi las sombras acercándose lentamente, formando caras familiares que habían caminado antes en mis recuerdos. Eran las sombras que había enfrentado, y algunas nuevas también se unieron a ellas, listas para atacar. «No, no otra vez», grité, levantando el símbolo que aún ardía en mi mano. Era un ancla y un arma, pero sin una dirección no sabía si podría mantener esas sombras a raya. La mujer se acercó y tomó mi mano, uniéndonos en ese instante. «Conéctate con quienes están conmigo», ordenó, sus ojos brillando intensamente. Debemos encontrar la manera de resaltar la luz en el corazón de cada uno, solo así podremos cerrar el portal. A medida que esas aterradoras figuras comenzaron a rodearnos, sentí que el recuerdo de mis miedos se activaba nuevamente. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no eran solo parte del pasado, ahora eran también parte de mi fuerza. Con cada figura que se acercaba, comprendía que era posible reconfigurar mi realidad. Mientras el eco de las voces susurrantes resonaba, extendí mi mente, tratando de visualizar a los otros elegidos. Recordé sus rostros, las historias que había escuchado, los retazos de vidas que se entrelazaban con las sombras. No estaba solo. De repente, vi destellos de luz en la oscuridad. Eran otras personas, los que también habían sido elegidos por el legado. Recuerdos se enredaron en mi mente, conectando historias con poder. Gritos y risas resonaban en mi interior, inundándome con más valor del que poseía. Con cada conexión, las sombras flaqueaban ante nuestra luz emergente. «Ahora», grité, uniendo el poder que había estado oculto en cada uno de nosotros. La energía comenzó a girar, un torrente que surgía de nuestro interior. Las sombras titubearon y un silencio abrumador llenó el aire. Las figuras se dispersaron, pero su presencia aún flotaba en el aire, listas para volver. Mi corazón latía con fuerza. Había ganado una batalla, pero sabía que nunca podría escapar completamente. La batalla real tendría lugar en mis oídos, el diálogo constante entre la luz y la oscuridad que siempre existió. La mujer sonrió, su luz infundía aliento en mí. «Te has enfrentado a lo que temías. Este viaje no es solo para ti, es para todos los que han sido tocados por esta historia. Lo que hiciste tiene un impacto, y ahora es tu deber usarlo». Cuando todo se asienta en el eco de lo desconocido, me di cuenta de que había encontrado respuestas, pero no todas. Otras aún estaban por venir. Y en ese instante me vine a entender que mi vida nunca podría volver a ser igual. Eldritch, el culto y el legado estaban más que grabados en mí. Eran una parte integral que reconfiguraría mi camino hacia el futuro. Con la fuerza de mis elecciones y los recuerdos de los que me antecedieron, comenzamos a tejer juntos una historia nueva, una historia de luz en la penumbra.
Aunque algunas sombras seguirán acechando, ahora estaba listo para enfrentar lo inevitable. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si el culto todavía existe, si es posible escapar de la insignia que llevamos, pero principalmente trato de no pensar en ello.